Buenos días amigos, estamos en el podcast Cultivando el Futuro. Estamos iniciando un podcast donde vamos a ver sobre ganadería y agricultura regenerativa. En esta mañana vamos a tener a dos invitados que hacen esta práctica. Álvaro Guzmán y Bruno Bocángel son dos apasionados de la ganadería regenerativa, así que ya vamos a explorar de qué se trata esto para que todos entendamos. La primera pregunta me gustaría dirigirla a Álvaro. Álvaro es dueño del Jaral y quería preguntarte, Álvaro, ¿cómo fue que dejaste la ganadería tradicional y qué te incentivó para hacer una ganadería distinta? ¿Cuál fue el motivo de comenzar a hacer las cosas diferentes? Sí, bueno, yo estoy en Concepción y básicamente, si bien es un mosaico mi propiedad, ahí ustedes lo pueden ver, ese mosaico nos da una idea de que hay áreas de monte, hay áreas de pampamonte, y la pampamonte obviamente su característica, como la conocen en el Cerrado Brasilero, es una tierra, es un suelo de mediano a baja fertilidad. Que ya yo lo venía notando desde hace 15, 16 años que hago ganadería, ya venía notando de que las pasturas en pampamonte eran más mejinas, y por lo tanto había que tomar medidas para que seamos más productivos. Y ahí ya comencé a descubrir a través de videos, algunos cursos que comenzaron a hacerse en Santa Cruz, videos de YouTube. Comencé a aprender un poco de que habían estrategias para conservar mejor los suelos. El objetivo es hacer trabajar, hacer producir la tierra con ganadería, pero al mismo tiempo conservándola. Y ahí entonces comencé a meterme y hasta que hice un primer piquete de prueba para ver cómo funcionaba, y ahí fui avanzando y ahorita tengo prácticamente el 100% de mis áreas de pastura con ganadería regenerativa. Más adelante te voy a preguntar más detalles de esto. Quisiera preguntarte lo mismo, Bruno. Bruno está en otra región, también hacia el este, en la zona de Tres Cruces. Otra característica de suelo y clima, pero también venir de una familia de productores ganaderos. ¿Cuál fue la decisión de dejar de hacer una ganadería tradicional y comenzar a hacer cosas diferentes? ¿Y cuál ha sido tu experiencia en este tema? Bueno, nosotros, por curioso, podríamos decirlo así, siempre fuimos viendo todas las alternativas que se podían aplicar en el campo. Entramos dentro de la ganadería sostenible, ganadería sustentable, nos gusta llamarla, ¿no? Fuimos aplicando de poco a poco, tuvimos bastante aprendizaje a lo largo del tiempo y nos dimos cuenta que podíamos producir más gastando menos. Entonces ese fue el foco inicial de la ganadería regenerativa. Quisimos mantenerlo, volver en equilibrio en los ambientes que trabajábamos, porque estábamos viendo que teníamos muchos insumos externos que, bueno, cada año se iban valorizando y capaz no se los aplicaban de la mejor manera. Entonces nos dimos cuenta que estudiando el problema desde la raíz podíamos solucionar y al mismo tiempo producir mucho más, ¿no? Entonces básicamente fue eso lo que aplicamos ahí en la flauta. Ya son años que no tenemos un desparasitante químico en el campo, ningún químico igual en el suelo, ¿no? Todo de la misma manera, piqueteamos todos los días, hacemos altas cargas instantáneas, buscando la mejor fertilidad del suelo, más bostas por metro cuadrado, pastoreo no selectivo. Se ha visto, ¿no?, que cuando otras personas están con plagas, ¿no?, nuestros vecinos tienen ataques de gusanos, vemos que nosotros tenemos menor incidencia, ¿no? Nosotros nunca hemos pensado siquiera en fumigar, ¿no? Vemos que sí hay presencia, pero como todo está en equilibrio, podríamos decirlo así, lo dejamos. No pasa el nivel de daño económico, entonces no hay necesidad de hacer ninguna otra cosa que seguir lo que hacemos en el día al día, ¿no?, con el pastoreo. Álvaro, escuchando a Bruno, algún parangón, alguna cosa similar en lo tuyo, ¿qué consideras que son los aspectos clave en la ganadería regenerativa? Bueno, claro, al principio lo que me entusiasmó fue la división de potrero, el PRB, también la teoría y lo que nos mostraban algunos videos de YouTube del exterior. Decían, sí, puedes tener más carga en la misma extensión,
se cumplió eso, yo lo comencé a hacer, pero de ahí no me fui dando cuenta de que el PRB es una importante herramienta, pero no es la única. Tienes que conservar tu microfauna del suelo. Ahí a uno comienza a conocer más de toda esa microfauna, especialmente los escarabajos estercoleros, que hacen un trabajo impresionante en la mejora de la fertilidad, en la conservación del suelo. Para eso no hay que matarlo, por lo tanto hay que dejar de usar desparasitantes. Los animales hacen un gran trabajo también fertilizando el suelo a través de la bosta y la orina. Y bueno, la cobertura del suelo, mantener los suelos cubiertos para proteger de la evapotranspiración. En fin, como que uno se va dando cuenta de lo que hablaba muy bien Bruno, de esa búsqueda de que la naturaleza retorne a su equilibrio. En el momento que la naturaleza retorne a su equilibrio, sí vas a tener un poco de mosca, sí vas a tener un poco de garrapata, sí vas a tener un poco de maleza, sí eventualmente podés tener algún ataque de algún gusano, pero también sus depredadores están vivos, también aquellos que los controlan están vivos. Entonces, esa búsqueda del equilibrio hace con que no tengas que gastar prácticamente en nada, digamos. O sea, mientras ese equilibrio se restablece de forma natural y, no sé, pues abajo a ningún costo, digamos, ¿no? Porque justamente se trata de que el hombre meta mucho menos mano de lo que normalmente hace. Eso de estar, vos ves a los animales con garrapata o con mosca y comenzás a tirarle veneno en el lomo y en el y comenzás a hacer una serie de controles. No, cuando restableces el equilibrio, no, las moscas tienen sus controles y sus depredadores, la garrapata también, el mismo proceso de rotación de potreros. Es un gran controlador de la garrapata. En fin, hay toda una lógica interesante que no me quiero ahondar porque definitivamente es muy interesante, pero entraremos al detalle que vos querrás. Gracias, Álvaro. Tocando ese tema, Bruno, que no es menor para un productor, porque al fin de cuentas es su patrimonio, es su ganancia y es de lo que vive. Entonces, si bien podemos ser buscando la sostenibilidad, podemos ser muy, muy respetuosos del medio ambiente, si al final del día esto también asociado a la rentabilidad no funciona, no es un negocio. En tu experiencia, ¿cómo has visto los casos de rentabilidad, de costo al final del día, después de hacer tu práctica, después de dejar hacer unas cosas a la naturaleza, trabajar de otra manera? En el fin del día, ¿cómo han visto sus números ustedes? ¿Cómo está la empresa agropecuaria con este sistema nuevo productivo que es la ganadería regenerativa? Claro, como comentó, es una empresa, es de patrimonio y sí puede ser apasionante hablar sobre la ganadería regenerativa, sustentabilidad y todo, pero al fin de cuentas, si no nos trae un retorno, la sustentabilidad no nos va a pagar el crédito al banco, digamos, ¿no? Así que claramente ha costado, porque por ejemplo hay veces que uno no sabe cuánta carga voy a aplicar. Capaz cargué mucho y después me quedo corto en pasto, ¿no? Entonces todo esto es un equilibrio que hay que ir aprendiéndolo. Lo digo esto porque mucha gente a veces cuando escucha la palabra ganadería regenerativa tiene como que una pared, ¿no? Le escuchan la palabra regenerativa y dice capaz no producen tanto versus otra persona que hace un manejo convencional. Cuando nosotros tenemos un costo de kilo producido muy abajo, bien barato, hemos reducido bastante, ¿no? En lo que gastamos en el año al año, en el día al día, porque dejamos de utilizar insumos externos, en parte, ¿no? Obviamente invertimos en otras cosas que son más naturales y también buscamos el retorno a la inversión lo más rápido posible, ¿no? En la suplementación, digamos, nosotros no somos mucho de suplementar, damos sales proteinadas al 0,1% del peso vivo, ¿no? Eso es esencial para ver que el negocio funciona primero. Álvaro, volviendo a la misma pregunta que le hice a Bruno, en tu experiencia,
esta disminución de insumos externos, más ahora en un país donde vamos a tener que importar con un dólar difícil de conseguir, con una posible inflación que se dispare, comienza a jugar mucho más el rol de recursos invertidos, recursos para comprar insumos externos. ¿Vos crees que la ganadería regenerativa es, además, en esta situación país, además de todos los beneficios que nos has contado, una propuesta para manejar de forma más rentable el negocio agropecuario? Bueno, lo que decía Bruno es crucial, ¿no? Es decir, podés tener vamos a decir, una mejor rentabilidad o una peor rentabilidad que la ganadería convencional, dependiendo de qué tipo de ajustes hagas en tu carga. De repente te entusiasmas y cargas mucho, como dice, y acabas teniendo una alta carga, pero un bajo desempeño individual de los animales. Es decir, si en ganadería convencional tenés, vamos a decir, 700 gramos día de ganancia de peso, exagerás en la carga y no vas a tener 700, vas a tener de repente 500 o 400 gramos día, y entonces ahí hay que ver si compensa mayor carga animal, es decir, mayores animales por hectárea por menor desempeño individual, a ver cómo quedamos ya en producción de kilos por hectárea y no en kilos por animal, que es lo que normalmente el productor se centra, digamos. No sé cuánto gana cada animal. Muchos productores están haciendo ese trabajo, pero tenemos que comenzar a pasar a hacer el trabajo de decir cuántos kilos por hectárea ganamos y no cuántos kilos por animal. Primer tema. Segundo, evidentemente, la baja de los costos es importante, te ayuda. Dejar de gastar en herbicidas, dejar de gastar en desparasitantes, incluso en garrapaticida, aunque hay un periodo de transición en el cual hay que tener ciertos cuidados. Pero esa baja en los costos ayuda bastante, te ayuda bastante en esa búsqueda de la rentabilidad de la que hablábamos. Entonces, es un aprendizaje. Al final de la gestión, cuando haces tu comparación, como nosotros la hacemos en el Crea Misiones, que nos comparamos entre nosotros, y también a mí me hizo una consultoría la BBF, comparando mi caso contra una ganadería convencional ahí cerca, ya de otro señor. Y en ese año yo le gané, digamos, en términos de rentabilidad. La ganadería regenerativa en ese año, conmigo, contra ese señor, ya, digamos, fue más rentable. Pero no significa que automáticamente la ganadería regenerativa va a ser siempre más rentable que la convencional. Depende del piloto, digamos. Bien, Álvaro, buena recomendación. Teniendo esto en cuenta, Bruno, que esto es un proceso, no es un hecho que se da un año para el otro, y es un proceso además que debe mantenerse constantemente para ver los frutos a largo plazo, a mediano y largo plazo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales para esos productores que no se animan a emprender este camino, que no conocen cómo hacerlo? ¿Cuáles son tus recomendaciones generales para ese productor ganadero que realmente quiere hacer esto pero no sabe cómo comenzar? Buenísimo. Bueno, lo primero es que mucha gente todavía no quiere implementar a la cerca eléctrica, ¿no? Mucha gente sigue todavía en el pastoreo convencional, pastoreo extensivo, mejor dicho, ¿no? Así que, bueno, lo inicial para mí sería que comiencen con una rotación. No tiene que ser diaria, puede ser, digamos, capaz si en un potrero estaban 20 días, de 20 irse a 10, de 10 irse a 5. Nosotros actualmente hacemos 2 cambios al día. Hemos llegado hasta 4 cambios al día, que igual eso es interesante decirlo. Nosotros con 4 no lo pudimos mantener a lo largo del tiempo. Capaz después, ajustando otras cosas, aprendimos, ¿no? Y volveremos. Era hermoso, la verdad, ver un potrero con 4 parcelas, los animales a cada ciertas horas rotando, ¿no? Y sin ser, digamos, ¿no? Yo diría el pastoreo, ir viendo las cargas, ¿no? Cómo está la carga instantánea, el pastoreo pre y post, digamos, ¿no? Ver cómo lo dejaron los animales. Eso básicamente sería, aparte de
quería comentar igual cómo hacemos el control de garrapatas, porque también es un tópico que mucha gente pregunta, porque claro, nosotros no usamos ningún desparasitante químico hace más de 5 años. Tuvo su curva de aprendizaje, pero con lo que más controlamos en el día al día ha sido con el azufre incorporado a la sal. La verdad que el azufre a las moscas es lo que más controla, perdón, a las garrapatas es lo que más controla, a las moscas sí se ve, pero nada así que diga uno está fuera de lo común, es como comentaba, ¿no? Está en equilibrio, todos son seres vivos, están dentro de la cadena trófica, todos tienen un papel dentro del mundo, digamos, ¿no? Entonces, si ya no está haciendo un daño económico, tiene que estar ahí. Y al mismo tiempo, al no usar desparasitantes químicos, hemos podido reincorporar las garzas. Entonces, siempre se ven en los potreros las garzas que ellas están comiendo, ¿no? Las moscas y las garrapatas, ¿no? Entonces, tenemos una acción de mutualismo, ¿no? La garza come las moscas y las garrapatas y el animal le brinda alimento, ¿no? Entonces, eso es lo interesante en ese tipo de cosas, ¿no? Álvaro, es bueno animar a la gente a hacer esto, y mucha gente no se anima porque no conoce, no sabe. ¿Qué puntos podemos reiterar aquí que sean necesarios para profundizar en tu experiencia? Teniendo los pros y los contras de la ganadería regenerativa, no todo ha sido una taza de leche, entiendo. Es bueno hablar también de las cosas difíciles que has vencido, que todavía estás en ello trabajando para avanzar en este proceso. Y no es una meta, es una permanente caminar hacia la mejora. Eso es bueno que se entienda en una ganadería regenerativa, que es un proceso permanente. Casi nunca se llega al final, sino es una mejora continua. ¿Cómo es, en tu experiencia, reitero, ese camino que estás haciendo para que los demás puedan entender cómo es el proceso de hacer una ganadería regenerativa y sostenible? Como toda nueva forma de hacer las cosas, primero que hay un periodo de transición, de aprendizaje de todo, desde el dueño hasta el administrador, los vaqueros, en fin, todos tienen que aprender en ese periodo de transición. Eventualmente hay gente que vos tenías buena en tu ganadería convencional y que no se adapta a la ganadería regenerativa. Hay que hacer todos los esfuerzos por motivarlos, por capacitarlos, pero si eventualmente se niegan al cambio tecnológico, tiene que cambiar esa gente. A mí me tocó deshacerme de un vaquero muy bueno, pero que me comenzó a boicotear el nuevo sistema. Lo mismo ocurre con los animales. Hay animales que se adaptan mayormente, estamos hablando, la gran mayoría se adapta al sistema, pero no faltan unos cuantos animalitos que son rebeldes a la cerca eléctrica, son rebeldes al manejo. También hay que descartarlo, hay que sacarlos del sistema. Al principio yo los ponía en un potrero nomás de los convencionales, a los rebeldes, a los animales rebeldes, y nos manejábamos con los otros. Después uno se da cuenta. Y la otra cosa que yo recomiendo a la gente es que en cuanto pueda, que comience a medir. Si vos tenías mediciones de ganancia de peso, de preñez, en fin, de tus indicadores, si tenías tus indicadores en la ganadería convencional, que comencés a compararlos con lo que vos lográs en ganadería regenerativa. No es bueno también, esa es una recomendación que yo le hago cuando me pregunta la gente cómo me cambio de sistema. No te cambies de golpe. Yo, por ejemplo, tenía en esa época como unas 800 hectáreas de pasto, e hice 15 hectáreas, un pequeño modelito, 15 hectáreas, en el cual ahí le pusimos, decía que se podía meter de a 3 unidades animales por hectárea. Entonces en 15 hectáreas le pusimos 45 animales, ¿no? Así, la tropa, en pequeños módulos, cada uno rotando, fuimos midiendo. Y en esas 15 hectáreas había un vaquero aprendiendo y yo aprendiendo y todo. Y tuvimos nuestro fracaso, pero fue un fracaso en un potrero chico. Recién cuando ya tuvimos todos
todos los tropiezos o la mayoría de los tropiezos a los que uno tiene derecho en 15 hectáreas es que comenzamos ya a revisar, valga la pena el verbo, a revisar ya otros potreros y otros. Entonces ahí comenzamos a ya aplicar el sistema sin tanto error, pero por lo menos un año, si no año y medio, estuvimos con nuestro módulo de prueba, nuestro módulo piloto de 15 hectáreas, aprendiendo y tropezando. Y luego cuando también ya lo aplicas de forma más masiva en tu propiedad, el sistema de ganadería regenerativa, yo creo que el gran motivador comienza a ser medir. Yo tengo mediciones, por ejemplo, de que en 3 años de ganadería regenerativa, mi materia orgánica en el suelo subió de 1.8 a 3,2%. Lo mismo, ahorita no me acuerdo exactamente los números, en nitrógeno, en fósforo, en magnesio, o sea, todo el perfil químico, la estructura física del suelo, microorganismos, si las conseguís medir, no deja de ser caro, porque los análisis de suelo son caros todavía, lamentablemente acá, pero nada, medí tu suelo, porque ya no solo el desempeño animal es el importante, también es importante ver cómo. Medimos también la cantidad de escarabajos que teníamos, incluso hicimos en el marco del CREA Misiones una medición de todo, y entonces ahí ya supimos quién tenía mayor cantidad de escarabajos, quién tenía menos. Eso también te motiva, es decir, hay que medir, porque si uno no mira sus indicadores o sus datos, no sabes pues cómo está la propiedad, no sabes comparar si la ganadería convencional es mejor o peor que la regenerativa. Es bueno salir de la percepción a los indicadores más precisos. Bien, Bruno, es cierto que dice el dicho dato mata relato, ¿no? Cuando tenés número es fácilmente explicable, fácilmente es un factor de convencimiento muy duro mostrar números y figuras que te pueden ir en el tiempo indicando que estás mejorando haciendo una práctica o la otra. Ambos son miembros CREA. Creo que la metodología CREA les ha ayudado mucho también en compartir conocimiento. Cuando le escucho algo decir, comencé hace un año, le peleé. Esto seguramente lo ha hecho en un marco. Si estuviera solo, estuviera en un grupo. Comentando igual lo que decía Álvaro, hay que medir todo, ¿no? La verdad que si no medimos no podemos mejorar, no sabemos nada. Nosotros la verdad lo medimos todo. Yo personalmente mido hasta los tiempos de la casa, de la central hasta el potrero, digamos, ¿no? Para ver si justamente, hablando ya, entrando en el tema del personal, si no es tan pesado para ese vaquero o pastor, digamos, ¿no? Que nos gusta decirle pastor a veces en vez de vaquero, porque en su momento decíamos que vaquero podía ser cualquiera, pero pastor no. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que estar más en contacto con los animales de cierta manera, ¿no? Tiene que saber que no es todo a los gritos, que justamente el pastor sabe cuántos postes, vamos a decir así, darle para la parcela, sabe que la sal es importante, sabe que el agua en cantidad y en calidad es importante. Y claramente todo eso empieza desde nosotros, porque hay que estar diciéndole por qué es importante que el ciclador esté mirando para el norte, que la tierra esté bien hecha, ¿no? Que la plaza esté limpia, ¿no? Nosotros tenemos que dar el ejemplo, ir explicándole el por qué, ¿no? Lo que estamos haciendo. Entonces, y es una capacitación de todos los días, se podría decir, ¿no? Al día de hoy ya nosotros hemos podido, también nos costó bastante, ¿no? Había gente que realmente llegaba, no querían hacer lo que se les pedía, entonces tuvimos que ir buscando, y hasta que hemos encontrado gente que realmente se acomoda al sistema que tenemos en el campo y le gusta, ¿no? Van y me dicen, no, por ejemplo, nosotros en el CREA Noreste tenemos el programa de pastura. Entonces, ¿qué hacemos? Cada vez que entramos a un potrero hacemos medición de materia verde y materia seca. Entonces, ya es un chiste para nosotros, digamos, vamos al potrero, lanzamos el cuadrado y decimos cuánto cree que va a dar, digamos, ¿no? Yo 800 gramos, el otro dice 1 kilo, digamos, ¿no? Entonces, eso también es como
ellos dicen, yo quiero ganarle a Bruno, digamos, ¿no? Y 850, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas hacemos, ¿no? Y bueno, midiéndolo todo siempre, pensando también, ¿será que si a mí me tocaría hacerlo, lo haría feliz, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me gusta medir los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda de hacer la parcela? Si vamos a hacer, por un caso específico, 3 cambios al día, ¿qué herramientas hay que darle? Porque obviamente sin herramientas no se puede, ¿no? Nosotros, por ejemplo, usamos motos. Hay mucha gente que no le gusta usar motos en la propiedad. Nosotros lo usamos por un tema de eficiencia de tiempo. Y bueno, ya las otras cosas básicas, ¿no? Como que un buen lugar donde llegar a dormir, que haya internet, le doy buena comida en abundancia, ¿no? Ayudarlos a medida de que se puede, porque obviamente ellos igual nos ayudan a nosotros, ¿no? Así que... Bruno, hemos hablado de todos estos temas, pero ¿hay algún un común denominador que nos puede a productores de campo ayudar o no en un año? Y es el clima. El ser más resiliente a la variabilidad climática que año a año nos golpea de forma diversa. Tenemos el ejemplo del año pasado, que fue realmente un año excepcionalmente seco, no solamente en invierno, sino también en verano. Nos impactó mucho. Y me contabas extra cámaras de que por primera vez ustedes tienen que salir a buscar rollo de pasto, ¿no? Es decir, forraje adicional de lo que se producía usualmente en el campo, en la propiedad de ustedes. ¿Cómo la ganadería regenerativa te ayuda a ser más resiliente ante la variabilidad climática que se está percibiendo año a año, que cada vez es más complicada? ¿Vos crees que la ganadería regenerativa tiene un plus frente a la ganadería tradicional o no? ¿Cómo lo ves vos? Sin duda, ¿no? Porque, por ejemplo, al parcelear, digamos, ¿no? Mucho hablamos del pastoreo profesional, pero la verdad que el pastoreo, saber pastorear, es esencial. Es complicado, digamos, ¿no? Porque cualquiera puede hacer una parcela y bueno, pero mantener esa oferta forrajera a lo largo del año tiene su complejidad, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque al parcelear racionamos el alimento, obviamente sin que le falte a los animales, y podríamos llegar a un invierno con algo más de pasto, ¿no? Al mismo tiempo, al nosotros implementar altas cargas instantáneas, pastoreo no selectivo, bueno, infinidad de beneficios podemos tener, pero uno de esos es que mejoramos, ¿no? Como comentaba Laura, la estructura del suelo, por ende la eficiencia en el uso del agua, sea mucha o sea poca, digamos, ¿no? Que nos caiga. Entonces, claramente que esto es a lo largo de los años, no es capaz ni de 1 a 2 años, porque así funciona la naturaleza, son sus tiempos, pero sí, claro, si podemos implementar algo para que después tengamos una eficiencia en el uso del agua, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Porque no podemos saber ni pedir cuánto de agua nos va a llover, ¿no? Hay que, con lo que nos caiga, hay que trabajar y si podemos hacer una práctica que nos ayude a mejorar eso, hay que hacerlo, ¿no? Álvaro, te traslado casi la misma pregunta con una adicionalidad. Además de ser resiliente, además de gestionar mejor nuestros recursos forrajeros frente a todos estos temas de variedad climática, ¿cómo definís la sostenibilidad de la empresa a futuro, teniendo en cuenta este tema de clima que cada vez es más adverso, y tener la herramienta, la ganadería regenerativa, como una arma para poder transitar mejor estos cambios climáticos? Por diferentes motivos, ahorita la ganadería regenerativa para mí, para el Aral, para mis empleados, ya no tiene retro. Es decir, el sistema como nosotros manejamos esto hace con que realmente ya no podemos volver atrás. Incluso mis propios colaboradores ya están acostumbrados que los animales se los cambia de piquete, llegan caminando o llegan en moto, llegan caminando, los cambian facilito. Ya toda esa logística de subirse al caballo y comenzar a arrear entre 3, entre 4 los animales. No, es decir, eso ya mi misma gente ya no lo hace. Yo mismo, ya viendo los resultados que hemos tenido en los últimos años, como digo, tampoco hay que decir que es automático que la ganadería regenerativa te va a traer más rentabilidad que la convencional. Tenés que ir sabiéndola conducir e ir aprendiendo de algunos errores que obligatoriamente se van
cometiendo. Es una satisfacción saber de que cuidando a la naturaleza tengo una rentabilidad igual o quizás un poco mejor o quizás un poco inferior que la convencional, pero al mismo tiempo que estoy produciendo carne con indicadores más o menos parecidos, quizás un poco mejores que la ganadería convencional, pero estoy mejorando mi suelo, estoy mejorando mi biodiversidad, tanto a nivel de micro como de macro fauna. El campo es bonito, el campo está en equilibrio, hay garzas, hay pajaritos, hay parabas, cosa que cuando uno llena de veneno en el campo, bueno, ese potrero que normalmente la gente lo ve hermoso, el típico mesa de billar donde no hay un árbol, donde no hay un pájaro, donde no hay nada, apenas pasto, y que la gente lo aprecia mucho en las portadas de revistas. En realidad ese potrero es feísimo. El mejor potrero es el que tiene pasto con árboles, con nidos de pajaritos y con muchas cosas que no se ven pero que están trabajándolo el suelo. Los escarabajos, los ciempiés y en fin, toda esa microfauna que es tan benéfica comprobadamente para el suelo. Los microorganismos que están trabajando a nivel de raíces que también te producen todo un sistema de movilizar minerales y nutrientes que con la fertilización química en realidad lo que acabas es dando comida para hoy, pero necesidad de más gastos en fertilizantes para mañana y para pasado mañana. En realidad cuando producís un ambiente de micronutrientes, hay todo un proceso de movilización natural de micronutrientes que también te ahorra dinero. Entonces, en síntesis, la producción sostenible es altamente satisfactoria, tanto por lo que estás haciendo con tu medio ambiente, como también con tu rentabilidad. No estás teniendo que sacrificar, no sos un loquito que está por cuidar tu medio ambiente estás perdiendo plata. No. Estás cuidando tu medio ambiente, tenés una rentabilidad tan justa y razonable como la tendría cualquier otro ganadero, pero con el plus de que estás produciendo esos equilibrios naturales que te mejoran, mejoran tu medio ambiente, te mejoran tu suelo, te vuelven a tu propiedad más resiliente al cambio climático. En fin, hay muchos efectos benéficos, además de ganar dinero con la producción de carne estrictamente, digamos. Hay muchos otros beneficios que deben ser valorados. Álvaro, quiero pedirte, en tu experiencia de ganadería regenerativa a través de los años que has tenido, ¿cómo te ha ayudado, no? ¿Cómo te ha impactado el poder tener parcelas del proyecto PRIAS en tu campo? ¿Cómo el proyecto PRIAS, además de lo que ya sabías, de lo que ya estabas haciendo, de lo que te enteraste, de lo que usualmente experimentabas en tu campo, qué más te dio el proyecto PRIAS para profundizar en una ganadería regenerativa, en mirar al suelo, que muchos ganaderos no miran el suelo, miran del pasto para arriba y se olvidan que antes de ser buen ganadero hay que ser buen agricultor porque estamos cultivando pasto? Entonces, ¿qué te dio el proyecto PRIAS adicionalmente a toda tu experiencia y cómo contribuyó esto a ser un ganadero más exitoso en la ganadería regenerativa? Yo tuve 2 parcelas PRIAS el año pasado, ahora estamos con otra, ya una, pero mucho más grande. Pero esas 2 parcelas PRIAS, cada una me enseñó diferentes cosas, ¿no? La una fue destinada a la mitad a medir, digamos, y a incorporar el forraje al suelo y la otra mitad al pastoreo. Y en esa mitad que yo hice pastoreo, medí el peso de esa tropa cuando estuvo en otra parcela no PRIAS y luego cuando estuvo en esa parcela PRIAS. Y bueno, era hasta injusto medirlo, porque la parcela PRIAS me dio una producción de forraje nunca antes vista, digamos, ¿no? Por supuesto que con una inversión importante, porque sembramos
sembramos sorgo, sembramos frijol guandul y una gramínea, me recuerdo, creo que fue humidícola, no recuerdo bien. Pero ese trío me produjo una cantidad de forraje que nunca lo había visto en mis suelos, que como les decía son de mediana o de baja fertilidad. Y por supuesto que cuando llegó la hora de medir la ganancia de peso de los animales que fueron a pastorear ahí, también tuvo, como decirte, 1.400 gramos versus 800 que yo venía teniendo en mis otros PRBs normales. Es decir, estoy hablando de PRB bien manejadito y todo, pero solo con pasto, digamos, ¿no? Y ahí me dio un indicador que obviamente el PRIAS me ayudó a medirlo. Y en otro sector, que es en la parcela 2, también medimos la cantidad de forraje que salió para silo, para hacer silo bolsa. Pudimos medir eso, monetizarlo, y luego de haber hecho, digamos, la producción de ese ensilaje, nuevamente ya comenzó a salir la gramínea, una pastura muy bonita que ahorita ya yo la sigo. Ya la he utilizado 3 o 4 veces, ya los animales han comenzado a dar la vuelta en sistema de rotacional y la hemos utilizado, una pastura muy bien establecida. Y a partir de esas 2 parcelas PRIAS, ahorita yo estoy replicando, que fueron 10 hectáreas, replicando ese modelo bueno, voy por 70 hectáreas más, espero llegar a 100, pero es decir, no solamente fueron 2 parcelas PRIAS demostrativas para que yo mire, sino que vi, miré, aprendí y lo estoy replicando en grande. Lo podría haber hecho en más, pero bueno, la billetera hay que hacerla estirar para varias cosas, no solo para eso, ¿no? Una de las cosas que quiere el proyecto PRIAS es justamente la escalabilidad de las experiencias exitosas, ¿no? Hacer parcelas demostrativas, pero eso permear a áreas mayores y a otros productores que no están haciendo ello. Y las parcelas PRIAS de este año están un poco incorporando ya el conocimiento y alguna cosa que nos falló en la parcela PRIAS del año pasado para hacerlo. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, ya no solamente el consorcio con frijol guandul, en términos de tener una leguminosa, sino tenemos las 2 crotalarias y la otra tenemos milletto. Estamos viendo a ver si milletto versus crotalaria juncea o crotalaria, hay otra crotalaria expectabilis, ya eso lo estamos haciendo en 20 hectáreas, ya porque a mí me gustó la idea de hacer, pero digo, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer en 5 hectáreas? Definitivamente ha sido y es un gran apoyo y siempre tratando de medir resultados. Bruno, hablamos en nuestra cámara también de un poco de la flauta donde pusieron, esto ya no es novedad para ustedes lo vienen haciendo hace rato, el consorcio de gramíneas con leguminosas para ver cómo resulta, pero también ha tenido una parcela PRIAS reciente. ¿Cuál es la experiencia de esto, de las otras parcelas, de los otros manejos, y cómo te ha ayudado los cultivos de servicio, el consorcio de gramíneas con leguminosas a mejorar el forraje, a mejorar la oferta forrajera, a mejorar el suelo donde se produce el forraje y al final de cuentas la ganancia de peso, que es lo que buscas como empresario ganadero? Claro. Bueno, es inicial, ¿no? Reciente. Nuestra parcela son 10 hectáreas que hemos hecho a finales de noviembre. Se hizo justamente igual crotalaria juncia, guandul mandarín y milletto, en un potrero donde ya teníamos mombaza con un poco de aruana. Era un potrero que teníamos unos problemas de que no le caían ciertas pelonas, partes sin vegetación, entonces salió la idea ahí, ¿no? De por qué no recuperar un potrero ya implantado, ¿no? Entonces, bueno, lo sembramos y la verdad que viene muy bien. La crotalaria está hermosa realmente, ya está en flor. Y vamos a ver cómo nos va todavía. Vamos a pastearlo, yo creo que aquí a un mes. Todavía hay datos por sacar, que el PRIAS me pidió que esperemos para evaluar, ¿no?, cómo se comportan las diferentes especies. Pero también ha ayudado bastante, ¿no?, porque se sacó análisis de suelo, análisis de compactación, de filtración de agua, ¿no?
entre otras cosas, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a nosotros como productores, porque no deja de ser que son datos que capaz si, no sé, ahí tenemos una X compactación acá, puede ser que en otro potrero esté similar, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a tomar decisiones para arreglar eso, ¿no? Y también nos ayuda a ver qué tipo de planta se adapta, ¿no? a nuestro ecosistema, vamos a decirle. Porque como mencionaba, en tres cruces es pesado el suelo. Entonces no cualquier planta a veces se adapta. Y también tenemos veranitos largos, entonces ha sido muy interesante ver cómo estas tres especies se están desenvolviendo tan bien, digamos, ¿no? Dentro de ahí. Entonces, eso ha sido bueno. Sin duda alguna, el proyecto PRIAS, la práctica regenerativa e innovadora para una agropecuaria sostenible, tiene esa finalidad: experimentar mucho, pero también después de las experiencias ir discerniendo lo mejor, ir definiendo cuáles son las prácticas más adecuadas para el suelo de Tres Cruces, para el suelo de Concepción, que son distintos, con clima diferenciado, con ecosistemas diferentes, para poder hacer unas recomendaciones finales, ¿no? La idea de todo esto es recoger las experiencias de ganaderos y agricultores como ustedes, que aporten con datos, con información, con ejemplos de escalabilidad para poder replicar, de hacer otras, animarlos a hacer otras experiencias, y todo esto sistematizar, recoger y poder dar a los demás experiencias exitosas. Porque cuando uno hace experimentación hay cosas que les va muy bien y hay otras cosas que no nos va tan bien, y hay que recomendar las buenas y decir, esto no lo hagan porque es por acá el camino. Entonces creo que el proyecto PRIAS está dejando, además de darle las herramientas a ustedes como ganaderos innovadores, dar también la posibilidad de describir, de hacer y de experimentar cosas buenas para poder hacer una experiencia a una escala mayor. Ojalá todos los ganaderos que estén alrededor de ustedes, que estén en sus asociaciones, que nos estén escuchando y viendo cómo es hacer una ganadería regenerativa, emprendan este camino, que es, además de satisfactorio personalmente, como lo dijo Álvaro, de ver tu campo lleno de una biodiversidad hermosa que uno le guste llegar, también una satisfacción personal que estás haciendo una empresa rentable, sostenible, no solamente para nuestra generación, sino para las que vienen. Así que creo que como corolario me gustaría una última reflexión por parte de ustedes, como recomendación a sus pares, a sus colegas ganaderos, a sus colegas empresarios de agropecuaria. Siempre hemos tenido la percepción, por lo menos en todo este periodo previo en que los productores estaban siempre conflictuados con, llamémosle ambientalistas, o la gente que proponía algunos cambios, y siempre se pensó que hay un conflicto entre producir y cuidar el medio ambiente. Es decir, la única forma que se pensaba en que cuidar el medio ambiente era dejándolo descansar a la naturaleza sin producir, sin hacer nada. Y la ganadería regenerativa para mí es justamente la reconciliación entre el arte de producir y el arte de ser responsable con el medio ambiente, cuidándolo, buscando que vuelva al equilibrio, como bien mencionaba Bruno. Así que hay grandes satisfacciones, no se pierde rentabilidad en la producción, somos tan ganaderos como cualquiera, lo que hacemos ganadería regenerativa, pero con el plus de que tenemos la satisfacción de que estamos mejorando nuestro suelo, estamos mejorando nuestro ambiente, estamos disminuyendo costos al evitar gastar en muchos insumos externos. Peor ahora en esta época, que los insumos externos son en dólares, así que cuestan cada vez más. Así que bueno, la ganadería regenerativa es una salida, es un camino muy importante. Ya hay varias experiencias de los miembros CREA a las cuales acudir. Así que no como nosotros, que de repente comenzamos a aprender medio de cero. No, yo creo que hay un manual de ganadería regenerativa en base a experiencia de miembros CREA. O sea que hay mucho por aprender, pero está mucho más fácil hacer ganadería regenerativa que antes. Bruno, ¿cuáles serían tus palabras finales de reconsiderar esto y de recomendar, sobre todo, ir por el camino de la ganadería regenerativa frente a una ganadería convencional? El que no es sustentable al día de hoy
no va a poder producir. O sea, ya no es un tema de querer ser ambientalista, por así decirlo. Sí, la sustentabilidad está extremadamente ligada a la rentabilidad y cada año va a ser peor. O sea, va a aumentar esa relación. Entonces, ir aplicando de a poco, ir diciendo lo que se hizo mal, lo que se hizo bien, y compartiendo pues, ¿no? las experiencias e ir midiendo, todo midiéndolo. Eso yo básicamente diría. Muy bien. Amigos queridos, muchísimas gracias por su tiempo. Hemos escuchado dos experiencias de la vida real, de la práctica, de lo que es hacer una ganadería sostenible, regenerativa, amigable, pero sobre todo rentable. Sigue siendo un buen negocio y además hacemos las cosas bien. Bien para que esta y la próxima generación sigan disfrutando de nuestros recursos naturales y sigamos haciendo las cosas que nos apasionan en el campo. Como Proyecto PRIA queremos invitar a el próximo podcast que vamos a hablar sobre rentabilidad y el negocio de ganadería sostenible y agricultura sostenible. Muchas gracias por su tiempo.